vamos a parar un poco el mundo de alguien que tiene una rutina de locos, porque vamos a recibir a Nicolás García, periodista de la agencia France Press, la AFP, y que ha cubierto conflictos de varias naturalezas en distintas partes del mundo. Nicolás es argentino, a veces viene a Uruguay para visitar amigos y familia. De hecho, vivió y trabajó acá y ahora trabaja en París, desde donde se mueve a donde el periodismo le lleve. ¿Cómo estás, Nico? Te veo. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Todo bien. No voy a fingir costumbre ni voy a hacerme la careta porque trabajé con Nico, lo quiero mucho y me da mucha alegría verte. Para los que estaban escuchando por radio, Denise Mota recién enérgica, saluda. Sí. Lo ve por videollamada, para los que están en YouTube se dan cuenta, por supuesto. Claro. Un grande, Nico. Bueno, Nico, teníamos muchas ganas de aprovechar un momentito tuyo para hablar un poco sobre la cobertura de conflictos internacionales, porque de hecho es lo que nos ocupa mucha parte del tiempo acá en el programa y nos parecía muy provechoso también que la audiencia entendiera también cómo llegan estas informaciones hacia todos, ¿no? Porque hay una persona, varias en el terreno, corriendo riesgos, por más que a ti no te guste mucho ponerse en este lugar, pero hay una expertise ahí. ¿Tenés la cuenta de cuántos conflictos, ya sean civiles o militares, has cubierto? No, comencé hace bastante tiempo, en los 90, nací en Argentina, en el 90 me mudé a Centroamérica, a Nicaragua, y ahí era, bueno, el final de las guerras civiles de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador también estaba activo, en Guatemala había todavía un movimiento guerrillero activo, y de ahí, principalmente en Latinoamérica trabajé, y me ha tocado, sí, en Medio Oriente, estuve en Irak, estuve en Norte de África, en Libia, cuando fue la caída de Gaddafi, la primavera árabe, ¿no? En el momento, o sea, hace más de 10 años. Y en los últimos años me tocó principalmente Ucrania y el conflicto a partir del 7 de octubre con Israel, Gaza, y ahora en los últimos 6 meses pasé como 3 meses en Israel cubriendo este nuevo conflicto en el Golfo, sí. Supongo, ¿qué tal, Nicolás? Gracias por atendernos. Supongo que igual, a pesar de que llevas muchos años trabajando en este tipo de periodismo específicamente, uno nunca se acostumbra a ciertas cosas que le toca vivir o experienciar. Capaz me decís que sí, pero es una suposición mía que uno no se acostumbra. Y en ese sentido, ¿cómo te preparás cuando tenés que enfrentar un nuevo desafío de involucrarte en un territorio complejo, con una situación que la mayoría de las veces es dramática y demás? Sí, hay diferentes aspectos, me parece, ¿no? Por un lado, para mí lo principal es ver de nunca ser un especialista o dedicado al conflicto como periodista, en mi situación personal, ¿no? Lo puedo hacer y tengo una variedad de coberturas, ¿no? Así como uno puede tener un periodista deportivo que solo se dedica al deporte, o económico, especializado en economía. Para mí lo más saludable dentro de la cobertura del conflicto es poder tener una variedad de trabajos. Mis reportajes, hoy fue una entrevista con una feminista francesa, la semana que viene cubro el G7, y si en el futuro hay otro conflicto para ir, ojalá un día no haya más conflictos, pero si hay otro conflicto para ir, sí lo estaría siempre, creo, dispuesto a cubrirlo, ¿no? Y en cubrir conflictos tenemos, todas las empresas, las agencias y los medios más establecidos, ciertos protocolos de entrenamiento, de equipos, de cómo llegar con tamaños de cobertura dependiendo de cuál es la situación del conflicto y las posibilidades. Y después está el lado personal, ¿no? Que sí, uno al ir siempre, yo creo, por lo menos en mi caso, te da miedo, ¿no? O sea, sí, un miedo que es diferente al ir a un conflicto que al estar en el conflicto, ¿no? Que ya es
cuando la adrenalina funciona y todo es diferente, ¿no? Pero el ir a una situación que en general nunca es la que uno supone que va a ser, además, ¿no? Se crea una fantasía que Claro. no necesariamente ni es mejor ni peor, pero normalmente es diferente, y hay también, al llegar a cualquier situación así extrema como la de un conflicto, hay una adaptación que se da bastante rápido en general, pero en la cual uno conoce gente, se vincula con gente con la cual, bueno, en muchos casos depende principalmente de otros que de lo que uno puede hacer, porque los otros, los locales, son los que en general entienden más la situación sí, y dónde pueden estar los límites. Nico, y desde el punto de vista personal que vos decías, ¿no? Que una cosa es el miedo de antes y después que ya estás ahí es como que, bueno, ya estoy, ¿no? Ya estoy para lo que venga. ¿De qué forma uno se prepara también? Eso que vos decís, los contactos, y cómo también coordinar los riesgos reales con riesgos percibidos. Yo lo que quiero decir con eso es que a veces, como periodista, uno ve dónde está la noticia y te ha pasado y vamos a llegar ahí. Y cómo medir si es pertinente avanzar en riesgos que te ponen. ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Porque muchas Sí, veces, por más que vos tengas... creo, bueno, sí, para nosotros siempre hay ninguna noticia vale la vida, ¿no? No, O sea, por eso supuesto. es un principio Ujú. total, ¿no? Y después creo que como que cada colega, cada uno tiene y debe tener una línea de peligro en la cual uno dice, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Ya Ujú. esto no es para mí, más adelante, más allá, más Ujú. tiempo. Y bueno, hay diferentes niveles de tolerancia, creo. Y lo que sí, desde mi punto de vista, no tiene que darse es el periodista justamente sin límites de peligro, ¿no? Porque Claro. yo creo que se pone en riesgos innecesarios a él o ella misma, y también a otros, ¿no? Claro. Porque si hay situaciones en las que uno dice, tal periodista se metió ahí adelante donde está pasando todo, de repente otros periodistas se sienten obligados a llegar a situaciones en las que los peligros son demasiado extremos, ¿no? Y que, bueno, yo creo que esto es también como otras profesiones que involucran riesgo, ¿no? Un bombero se va a entrenar, va a estar equipado de la mejor forma posible, va a entender los límites de lo que es aceptable hacer, pero hay un punto en el que el peligro va a estar ahí, ¿no? Entonces hay que ver de minimizarlo al máximo. ¿Cómo llegaste a cubrir conflictos bélicos o a estar en situaciones de conflicto? Digamos, ¿fue una búsqueda profesional orientada o fue más bien la casualidad y lo que te fue viniendo con la profesión? No, casualidad, sí, más que todo, y atracción en el origen, ¿no? Más que todo fue alguna película, el estar trabajando, y Centroamérica era atractivo en ese momento. Había una película Bajo Fuego y otras más que eran... Y había colegas que en su momento, en el final de la guerra de la Contra en Nicaragua, y Sí. hubo elecciones, y Violeta Chamorro era la presidenta, y ahí me fui. Y ese fue como el primer. Tuve algunas situaciones en Argentina donde yo era además muy chico y ya estaba trabajando. El primero que me tocó fue Semana Santa de 1987, que fue un levantamiento de carapintadas en Argentina de los militares. Nico, es muy famosa esa frase, pero viene bien para lo que te queremos preguntar, que siempre se dice que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y hago un poco un puente con la pregunta anterior de cómo medir también
hasta dónde ir y también calibrar qué es lo que se muestra a uno no siendo local, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque a veces sucede que a los periodistas y más en conflictos hay varias trampas, ¿no? Como por ejemplo ir a cubrir guerras bajo supervisión del gobierno agresor, que obviamente va a mostrar lo que quiere mostrar. ¿Cómo manejar esa situación? Sí, bueno, es una situación que va evolucionando y cambiando, ¿no? En este último conflicto, ¿no?, del Golfo, es evidente que que los gobiernos ponen límites, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que me tocó cubrir en Israel, ¿no?, más que todo, del lado israelí del conflicto, hay una serie de normas establecidas que a partir del gobierno de Israel, ellos argumentan que son principios para que tienen que establecer para que no se entregue información a su enemigo que pueda darles una posición favorable en el conflicto, ¿no? Que si yo muestro un cohete que está volando de cierta forma o es interceptado y está esa imagen publicada, sus enemigos toman de esa imagen información para establecer estrategias bélicas, ¿no? Entonces, hay límites, sí, y bueno, lo hemos visto en muchos países ahora, y por ejemplo, en la agencia en la que trabajo, AFP, la publicación de todas las imágenes llevan en este momento de lo que es el conflicto en el Golfo una advertencia de que mucho del trabajo que se produce tiene limitaciones establecidas, ¿no? Uno podría decir, no, eso es inaceptable. Bueno, no tendríamos cobertura en estos casos, ¿no? Porque la idea de permanecer en países del Golfo o en Israel o en Irán mismo, ¿no?, sin estar legalmente o sin establecido como periodista es inviable, ¿no? Para estructuras tan grandes como las que se establecen las agencias de noticias, ¿no? O sea, es la situación actual, y obviamente que la idea es ver siempre de llegar a lo más amplio posible a generar la cobertura, ¿no? O sea, en esa búsqueda hay actores claves, seguramente locales, que nos abren un poco la puerta y nos hacen como... no sé si nos facilitan, pero a veces pueden complicar también seguramente, pero que intentan ser como nuestro gancho en el terreno, el famoso fixer, digamos, que quizás la audiencia no sabe bien qué es, y ahora nos puedes explicar un poco cómo funcionan. Pero ¿cómo es el vínculo con este tipo de personajes que nos orientan o nos abren puertas en algún territorio? Sí, un poco lo que decía al inicio, al llegar a cualquier situación desconocida, y más si es conflictiva, la experiencia y el conocimiento de los locales es vital, ¿no? O sea, y el vínculo que hay, y hay diferentes hoy en día. Antes era en general el fixer como básicamente un productor de campo, ¿no? Que es una persona que es la que va a establecer contactos, es la que puede conseguir incluso historias para hacer la producción, y también entender los límites de dónde y cómo poder llevar adelante la cobertura, ¿no? En muchos casos, hoy en día también es de repente el chofer, ¿no? Que actúa también como un guía, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y Nico, nosotros ya vamos a la pausa, pero antes, solo para redondear el tema de los fixers, ¿te ha pasado de encontrar el mismo fixer volviendo a determinado país para coberturas diferentes?
¿O has entablado Bueno, sí, contacto, o sea, siguen en contacto a veces después más allá del trabajo? ¿O no llega a ese nivel poco, de proximidad? poco, en mi caso Poco. personal, poco. Ujú. Sí. Te quisiéramos preguntar, que me imagino que sí, pero bueno, si quedan secuelas o capaz que no secuelas, pero un término capaz que más liviano, marcas, ¿no? Después de realizar coberturas periodísticas de este tipo, vos volviste con cosas nuevas para tu día a día, no sé, que incorporaste de estar en lugares de alta conflictividad. Eh, yo, por lo mismo que creo que no es, yo creo, saludable el dedicarse exclusivamente al conflicto, y una de las cosas es que genera en muchos casos el post-traumatic stress disorder, ¿no? Los impactos de trauma eh, por conflictos que pueden afectar, ¿no? O Claro. sea, y creo que a todos, claro que situaciones extremas nos marcan, ¿no? Ujú. Pero siempre está el riesgo y muy real de que esos puedan tener secuelas psicológicas Ujú. graves, ¿no? En muchos Claro. casos, y que además llevar. Yo creo que hoy, si hay algo que previene bastante, es el entenderlo, y creo que hoy lo entendemos mucho más. Antes, además, siendo hace 30, 40 años una profesión tal vez muy masculinizada, en la cual Ujú. era una cuestión muy del macho que va al Claro, frente de la guerra. claro, claro. Entonces volvían y te hacían, ¿no? Mucho alcohol, en algunos casos drogas, Ujú. y eso llevaba, yo creo, en mucho más, me parece, en el pasado, a problemas, sí, de secuelas graves, ¿no? En muchos colegas, ¿no? Ujú. Hoy creo que lo analizamos más, lo seguimos más, incluso bueno, en muchas organizaciones, en la agencia en la que trabajo, hay un seguimiento, ¿no? Ujú. Después de cada misión que puede generar un impacto psicológico de Ujú. estrés fuerte. Se hacen entrevistas, se hace seguimiento para ver que digamos, no es perfecto, ¿no? Pero hay un seguimiento y una idea de, bueno, de ver de mitigar las secuelas, pues, ¿no? Que pueden Claro. generar. Mecanismos de contención, totalmente. No quisiera, digamos, ni espectacularizar, ni ir a una cosa de hurgar en situaciones incómodas, ni mucho menos. No ese es el foco, pero sí te pregunto porque antes nombrabas cuando estabas en Nicaragua la película y esa Mm. imagen, la fantasía que hay alrededor de lo que es también el periodismo en conflicto. Entonces, primero preguntarte cuánto de eso efectivamente, de esa fantasía que incluso la audiencia debe tener en este momento, bueno, ¿cómo es? ¿Vas ahí a un conflicto? Totalmente, ¿Es sí. real? No en términos que me digas, bueno, yo vi esto o me pasó, no, sino como cuánto de eso hay y cuánto es que uno está como medio involucrado ahí en el medio del conflicto y cuánto es mucho más de, bueno, con cuidado, mirando, un observador y Ujú. demás. Ujú. Claro, no, la realidad es que en la mayoría de los casos la organización que uno tiene es básicamente para estar el menor tiempo posible Bien. en la situación extrema, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, por ejemplo, Ucrania, ¿no? En Ucrania uno, bueno, tiene la zona del Donbass, que es una zona, bueno, de conflicto muy Ujú. activo, ¿no? Pero uno no duerme en general en la trinchera. O sea, a Claro. la trinchera es una llegada momentánea y salida. Desgraciadamente, sí, en este conflicto, en esas llegadas momentáneas, un colega de la agencia murió, otro Ujú. fue herido, pero eh, eh, es en términos de tiempo, Sí. es porcentualmente muy bajo, ¿no? La mayor parte del tiempo uno está retirado de la zona, digamos, más activa en casi todos los conflictos. Y ahí en Ucrania Sí, sí. particularmente te tocó ser uno de los periodistas que estuvo en el descubrimiento de lo que fue obviamente la masacre de Bucha. Entonces queríamos también saber cómo fue un poco ese momento o esa Ujú. situación. Sí,
Bueno, sí, el Bucha queda a tal vez 15 kilómetros de la ciudad de Kiev, o sea, básicamente terminan la zona urbana, hay un poco de campo y ya empieza esta zona de Bucha, que es hasta donde llegaron las tropas rusas, ¿no? En su momento, al inicio, ¿no? del conflicto, ¿no? De la guerra. En Montevideo es como decir, no sé, que en Carrasco estén Claro, las claro. tropas que están llegando, ¿no? O sea, esa es tal vez más o menos la distancia, un poquito más tal vez, ¿no? En el momento que llegué a Kiev, todavía las tropas rusas estaban ahí y en un momento, bueno, dado, se salen de todo el norte de Ucrania, ¿no? Que lo vaciaron, ¿no? Ellos habían llegado hasta ahí, los cercanías de Kiev, y se replegaron, se volvieron a Rusia y claro, en situaciones así es muy difícil de mencionar dónde está el límite, qué tanto se habían replegado, en qué punto estaban todavía, porque en el momento en que los rusos fueron hacia el norte, los ucranianos avanzaron también atacando la retirada rusa, y hubo un par de días en los que intentábamos entrar, el mismo gobierno ucraniano decía que la zona estaba todavía muy, muy poco contenida, ¿no? Que podía haber incluso zonas con explosivos, mucho peligro, o sea, no estaba abierto todavía, menos a la población. Y bueno, sí, el primer día que pudimos entrar, incluso dando una circunvalación a la ciudad, o sea, entramos en el norte y llegamos ahí bueno, toda la ciudad fue muy afectada, ¿no? por el conflicto, y hubo así en una calle en específico que encontramos ahí fueron como 20 muertos civiles, ¿no? En una sola calle, ¿no? O sea, sí. ¿Y cómo actúas en una situación así, en el sentido de, es un impacto inevitablemente, por más que uno vaya preparado y sabés que estás en el medio de una guerra, en un conflicto, sabés que estás yendo a un lugar que acaba de irse un ejército y queda ahora el territorio, digamos, relativamente despejado y todo, uno supongo que nunca está preparado para encontrar eso? No, tratás, bueno, en mi caso, de irte lo más rápido posible, claro, ¿no? De hacer lo que tenés que hacer, pero con la fijación de que, porque en ese momento, sinceramente, no sabíamos, veía civiles muertos, algunos, sí, claro, incluso con las manos atadas, y no sabía si había alguien todavía ahí esperando dispararle al próximo, que podía ser uno, ¿no? Entonces, sí, el hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible. Y sí, en ese punto, para mí, creo que hablando con colegas, el miedo es otro miedo, ¿no? Es un miedo mucho más focalizado en, bueno, qué es lo que tengo que hacer, hacerlo, claro, lo más rápido posible, lo mejor posible, y salir, ¿no? Claro. En ese día. Actuar rápido y en general siempre es en colectivo también, ¿no, Nico? Entonces, ¿cómo manejar eso dentro de un grupo? Porque se mezclan muchas emociones. Es importantísimo, sí. ¿no? Y porque el equipo puede ser lo mejor que podés tener o lo peor, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, fue un equipo espectacular. Todos los colegas creo que estábamos muy en la misma frecuencia y teniendo, creo que también en cuenta los mismos límites y necesidades de la cobertura. Bueno, para detallar un poco, si quieren, en un caso como este íbamos en 2 autos con 2 conductores locales, ucranianos, un asesor de seguridad, alguien que es básicamente experimentado en conflictos, que bueno, asesora, no determina la cobertura, pero
pero sí, en un caso como este, fue fundamental para limitar riesgos y ver posibilidades de acceso y todo. Un fotógrafo del servicio de FP de fotografía, un reportero de texto, ¿no? Del servicio de texto, y yo, ¿no? Para el servicio de video de FP. Entonces, sí, es un equipo un poco grande, ¿no? Grande. Consolidado. Que es una situación diferente, por ejemplo, cuando uno ve colegas freelance que no tienen presupuesto, que tienen, hay veces, muchas ansias de lograr la nota, porque el freelance es lo que va a haber de vender, y que hay veces sí se enfrentan a muchos mayores riesgos, ¿no? Y con muchas más limitaciones. Me imagino que habiendo estado en tantos lugares distintos, obviamente uno, y además por el propio trabajo, la propia dinámica del trabajo periodístico, uno establece vínculos, tiene fuentes, tiene llegada a diferentes personas del lugar y demás. Más allá de lo estrictamente periodístico y del fuenteo, digamos, uno sigue hablando con algunas personas para saber cómo sigue una situación y demás. ¿Se generan lazos emocionales con algunas de estas personas, sobre todo por la situación que está viviendo cada una de estas personas? Sí. Definitivamente, incluso cuando las situaciones son un poco extremas, se generan lazos espontáneos, yo creo en general muy fuertes, ¿no? Y incluso, bueno, aunque parezca medio grotesco, se da bastante humor espontáneo y cercanía, ¿no? Y todo, claro. O sea, es como que hay ciertas válvulas de escape, Sí, ¿no? claro. Y la necesidad de grupo, ¿no? que se da, ¿no? Y, sí. Claro, Incluso sí. para las personas que están viviendo como locales, claro que uno llega, vive y se vuelve a una vida más estándar, normal, ¿no? Para el que está ahí ya es su vida, ¿no? Son su familia, ¿no? Sus actividades que están todas alteradas, ¿no? Y sí, Claro, y sin saber si van a poder retomar sus vidas, ¿no? Nico, además del episodio de Bucha, obviamente sí, traumático, ¿qué otras anécdotas o otra anécdota? Ya nos faltan poquitos minutos, pero igual nos da el tiempo de conocer alguna otra anécdota que te haya marcado, que haya quedado en tu memoria, ya sea por lo sorpresivo de lo que pasó o Sí, un lugar, por una lo persona. claro, o por lo que te haya enseñado también, ¿no? Sobre el oficio. Sí, o sea, yo creo que en general, más que la adrenalina de lo que puede explotar yo creo que justamente el vínculo humano con la gente que está en estas situaciones de conflictos, en las que el ser humano, yo creo que somos capaces de normalizar cualquier situación catastrófica, ¿no? Y ver, para mí, y compartir un poquito, ¿no? Con la población más no involucrada directamente, no el combatiente, el ejército, la cosa esa bélica y tal, sino el otro lado, el de poblaciones que yo siento, creo que en general lo que aspiran es a la paz, ¿no? O sea, el fin de conflictos, ¿no? Al poder reconstruir sus vidas, ¿no? En general, en todos lados, ¿no? Y eso es lo que en general creo que me llama más, ¿no? De este tipo de situaciones, ¿no? Claro, la gente que trata de mantener una vida cotidiana más allá de todo lo muy poco natural que pasa. Ahí va. Y que hacen rutinas, ¿no? Y que normalizan, no sé, el vivir en un búnker y claro, abajo de la tierra. Sí, buscan la vuelta. Y tienen niños y uno dice, no, escapá, huí, ¿no? Es su vida y se quedan
en muchos casos en estas situaciones que uno diría, no, es inhumano, Mm. hay Y que sigue. irse. ¿No? Bueno, también cada uno de estos conflictos, uno ve cómo generan también, ¿no?, desplazamientos humanos catastróficos, ¿no? Masivos. Nico, no quisiéramos terminar la nota así para abajo y mi compañero argentino quiere hacerte el clásico chiste, aprovechando que estás en un lugar especial. ¿Cuál sería, Brian? No. Spoileé el cierre. Primero Argentina y segundo Francia, Ahí eso querías que va. dijera, pero más allá de esa parte, más allá de esa broma, que además me hace quedar a mí como un ganchero, como que yo quería... mentira, más allá de eso, mentira. sí quiero consultarte, Nico, cómo está porque recién hablábamos con Camila Javiero, una periodista brasilera en Brasil, ayer hablábamos con periodistas de otras partes del mundo, y a cada uno con el que hablamos le preguntamos cómo está el espíritu mundialista, si está o no está en cada uno de los lugares donde está sitiado. Entonces vos en este caso estás en Francia, y entonces en ese sitio queremos saber si los franceses están involucrados y sentimentalmente comprometidos con esta selección y con el Mundial, o por el contrario están más preocupados por problemas en la Unión Europea, problemas de Macron y problemas de otro tipo. La verdad es que, bueno, personalmente no soy muy cercano al fútbol. Pero la verdad que no puedo, no he visto ningún indicio de espíritu mundialístico acá. Bueno, ahí está, eso es un montón, eso ya es un montón. Eso ya es un montón, sí, son campeones. Pero, sí, no. Nada. Bueno, hubo sí hace poco el que ganó el Paris Saint-Germain Claro. y eso sí fue fuerte acá en París. Sí, con disturbios, con mucha también expresión callejera y demás. Sí, mucha violencia ahí. Sí. Bueno, Nico, te liberamos porque sabemos que ya es medio tarde ahí también. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por esa conversación. Yo personalmente feliz de verte, pero creo que los oyentes también, de entender un poquito más de ese trabajo que en realidad se conoce muy poco. O sea, uno ve los resultados todos los días en las noticias, pero conocemos muy poco de los que están haciéndolo. Así que muchísimas gracias, Nico. No, a ustedes, un placer.